Buenos días, licenciada. Buenos días. Bienvenida. Por favor, nos reitera su nombre completo. Admiralda del Carmen Miller Arauz. Gracias. Su número de cédula. 8-520-845. Por favor, ¿a qué sala aspira? A la sala de lo penal. Necesito ir para atrás. Su número de cédula, digo. 8-520-845. Por favor, ¿nos puede aclarar un poco sus estudios? ¿Sí? ¿Por estudios? Empezando por mis estudios primarios. Licenciatura, perdón. ¿Licenciatura? La licenciatura estuve en la Universidad Nacional de Panamá, del cual obtuve la licenciatura pues, en Derecho y Ciencias Políticas. He mantenido las actualizaciones a través de las maestrías, los diplomados, en áreas específicas como el derecho penal, el derecho procesal y el derecho procesal penal, de lo cual también me ha permitido ser docente en la Universidad Nacional y casualmente pues, he impartido materias de derecho penal y derecho procesal penal. Quiero entender, ¿tiene maestría hasta maestría? Maestrías, ¿Tiene maestría? sí. Gracias. Voy a pasar a la primera pregunta del cuestionario que ya te conozco. Por favor, ¿nos puede describir su historia familiar, profesional y, en su opinión, qué cualidades la hace merecedora de ocupar el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia? Por favor, nos explica qué elementos sustentan su decisión. Gracias. Sí, muy bien. Vengo de un hogar muy humilde, mi padre un obrero, mi madre una administradora del hogar. Soy la mayor de 10 hermanos. Y con ese esfuerzo, pues gracias a Dios, pues logramos educarnos. Papá y mamá, pues en ese sentido. La primaria la cursé iniciando en la escuela de Empalme, Bocas del Toro, mis 3 primeros años. Luego lo concluí en la escuela de Veracruz, en el distrito de Arraiján. Igualmente, mis primeros 3 años en la escuela secundaria en el Instituto Bolívar, estaba ante la catedral, que no sabía yo qué famoso sería ese lugar, qué reformado sería ese lugar, pero está muy hermoso, de verdad que sí. Para mí, cuando echo hacia atrás, veo que son recuerdos muy agradables que tiene uno. Porque uno pasaba por ahí por la catedral y podía ir a la presidencia, entraba, veía la garza y eso era súper excelente. Bueno, me gradué en el Instituto Junto a Rosemena, de bachiller pues, en letras. ¿Cuáles serían las cualidades que me adornan a mí como persona, como ser humano? Procuro ser honesta, procuro ser imparcial, procuro también ser independiente, respetuosa de los demás, respetuosa de la ley, comprometida con el trabajo, responsabilidad. Pero quizás lo que más me adorna a mí, y de lo cual lo digo con mucha satisfacción, temerosa de Dios. ¿Y saben por qué, señores? Distinguida comisión, porque he aprendido que lo que uno siembra, eso cosecha. De manera que si quiero cosechar bien, tengo que hacerlo bien, tengo que sembrar bien. Entonces eso me ha permitido también adornar esta personalidad con mucho esfuerzo. Que realmente el ser humano, tenemos nuestros defectos, tenemos nuestras fortalezas, pero cuando tenemos el empeño de hacer las cosas día a día bien, pues se logra. Tengo 32 años en el servicio público, de los cuales 25 años de ser juez municipal, aunque primero inicié como oficial mayor en el juzgado de menores de La Chorrera y luego como juez municipal, muy orgullosamente, la provincia de Bocas del Toro, lo cual me permitió a mí también hacer en varias oportunidades suplencia en un juzgado de circuito mixto que conocía tanto asuntos civiles, de familia, como penales.
y luego pues ejercer en un juzgado penal como juez, y actualmente pues esta experiencia ha logrado y he podido pues ocupar con mucho honor un cargo de magistrada en el Tribunal Superior de Apelaciones en el sistema penal acusatorio en la provincia de Bogotá. Correcto. Muy bien, gracias. En la actualidad, sí, exacto. Ese es mi cargo actualmente. Muy bien. Bueno, abro el compás para las preguntas que a bien cerramos a hacerle. Siempre comenzamos así, magistrada, todo el mundo guarda silencio y después nadie quiere dejar de preguntar. Sí, como no, pero solo Aisla del Colegio Nacional Laboral. Primero, quería preguntarle, ¿usted aspira a ser principal o suplente? Principal. Correcto. Ok, me gustaría preguntarle, dentro del cuestionario, se una pregunta dirigida a conocer cuál es su percepción, cuál es su criterio sobre la independencia judicial. Y de allí la pregunta 8. ¿Cómo garantizaría usted la independencia en la prestación del servicio de administración de justicia en el marco institucional existente? La independencia judicial es una aspiración importante, un objetivo relevante. ¿Qué herramientas contamos para ser personas independientes, aparte de nuestros valores éticos? Tenemos unas normas, tenemos un procedimiento, tenemos que acatar ese procedimiento. A lo largo de los años, como juez, como magistrada, hemos procurado hacerlo sin permitir ningún tipo de injerencias, tratando de apegarnos a lo estrictamente legal, humano. Las herramientas o los mecanismos legales que tenemos nos dan esa posibilidad, sin aceptar favores de nadie. Eso nos ha permitido a través del tiempo lograr esa independencia, porque las personas necesitan percibir, necesitan conocer que cuando el administrador de justicia tiene un caso, lo va a hacer conforme al estricto derecho, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de condiciones o favores que puedan venir, presiones de diferentes sectores. Entonces, a través de los tiempos se ha logrado eso y lo he aplicado pues en mi trabajo. Ese es mi trabajo, el día a día, el compromiso de que las personas, porque si soy independiente, obtengo credibilidad y eso es importante. La pregunta 8 muy ligada a la pregunta 10. ¿Qué haría usted si la percepción ciudadana cuestiona su actuación en el desempeño del cargo de forma que afecte la credibilidad del órgano judicial? Gracias por la pregunta, licenciado. Fíjese usted, hablando de percepción, es un aspecto interesante, quizás no lo más relevante, pero lo vería como parte de la libertad de expresión, porque realmente en la tarea del juzgador, el operador de justicia, siempre va a tener presiones, pero cuando tomo posesión de una posición que voy a ocupar, me dice la ley, me debo a la Constitución y la ley. De esta manera podré lograr entonces mantener ese criterio de independencia, ese criterio de imparcialidad y buscar esa credibilidad que es necesaria para la sociedad en sus operadores de justicia. Doctor Michel, bienvenido. Gracias. Y sobre todo, pero mejor, Sí, exacto. creo los esfuerzos que ustedes hacen ya. Le haría la siguiente pregunta. El órgano judicial es objeto de muchas críticas y
parece que se impone una serie de transformaciones. ¿Considera usted que el servicio de administración de justicia necesita ser transformado? Explique su visión. Es la pregunta número 9 de usted. Gracias. Sí. Claro, pensamos que sí necesita transformación. Fíjese, cuando uno escucha en la televisión o uno escucha las personas del común que hablan, dicen, uy, ese código promueve la impunidad, no hay certeza del castigo. Entonces hay una insatisfacción. Gracias a Dios que nuestro país todavía no ha llegado a los extremos que hay en otros lugares donde la gente se toma la justicia por sus propias manos. Aún creemos en nuestras instituciones. Decía el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, decía él en un discurso que la crisis económica en su país se había generado por décadas. No era posible luchar contra eso o derrumbar esa crisis en días, semanas y meses. En nuestro sistema de justicia ha sido precisamente fuertemente cuestionado, pero esa crisis que se vive ahora ha sido un recuento de muchos años. Y sí se necesita transformaciones. ¿Se puede lograr? Claro que se puede lograr. Mire, los valores éticos del ser humano, cada componente de la estructura del órgano judicial necesita estar consciente del compromiso y la responsabilidad que tiene. En esto me gustaría recordar lo que un escritor alemán dijo hace muchos años, 1500 y algo por allí, lo dijo. Cuanto más progrese Johann von Goethe, cuanto más progrese un pueblo intelectualmente hablando, mayor será su necesidad, fíjese, de usar la Biblia como instrumento de fundamento para la educación. Fíjese, lo decía, de él decían que era el historiador que había más humano que había existido en sus tiempos, porque era polifacético, científico, escritor. Sin embargo, fíjese las sabias palabras que dijo. Hoy día, fíjese, como ser humanos, nos adorna esa posibilidad de ser persona transformadora, pero tenemos recursos, tenemos valores éticos que poner en práctica. ¿Se puede? Claro que se puede. El ser humano tiene esa capacidad de lograr cambios. Y en cuanto específicamente el rol de la Administración de Justicia, nosotros tenemos una visión, llevar adelante. Soñamos con que haya realmente esa armonía, ese respeto, esa paz. Yo siempre, cuando me toca viajar a otros lugares y puedo ver los otros sitios, me siento tan contenta de ser panameña, porque digo, vean, nosotros sí tenemos recursos, tenemos un país hermoso y tenemos gente hermosa también. Aunque dice que nosotros somos un poquito alegres, pero es parte de la idiosincrasia del panameño. Y en la Administración de Justicia, ahí hay personas que cumplen un rol sumamente importante y hay recurso humano valioso y profesional dentro de la institución. Y aquí está pues el ex magistrado de la Corte, Michel, y actualmente maestro, se puede dar cuenta de que realmente que hay funcionarios con abnegación, con compromiso. Hay jueces igual que quieren hacer un trabajo digno, que quieren lograr esa credibilidad de parte de la sociedad, esa confianza, esa aplicación del sistema, en este caso, que siempre nos corresponde llevar a cabo nuestra audiencia con agilidad, con efectividad, en oralidad, que es lo máximo.
Cuando tomamos decisiones en oralidad, delante de todas las partes, ellos escuchan allí cuál es nuestra motivación. Le explicamos de forma sencilla, pero también ellos pueden conocer por qué un juez decidió de esta y esta manera, amparándose en la ley, en las pruebas. Y esa motivación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque las personas, al sentirse inconformes con una decisión, cuentan con los medios de impugnación para poder cuestionar esa decisión. Así que el juez tiene que motivar, tiene que explicar, y no con palabras complejas, citadas por insignes dignos escritores del derecho penal. Claro que sí los usamos como referencia, pero sencillo, que lo entienda, que cuando le preguntemos al sentenciado o al imputado, ¿usted me comprende lo que le estoy diciendo? Claro que sí, lo comprendo. Entonces, en oralidad, decirle, porque eso da transparencia. Decirle a una persona, mire, su sentencia, 60 meses. Su sentencia, 12 años. 18 años en su rostro. Sin prejuicio. Sin tomar en cuenta si es rico, pobre, si es mujer, si es hombre, su idea religiosa, su país, su idioma. Eso es importante, eso logra credibilidad y todos podemos hacer uso de esa herramienta que nos dio nuestro Creador para poder ser mejores personas y ser personas dignas, que ser, como lo he escuchado muchas veces, en nuestro trabajo, ser y en nuestra vida afuera, también ser la misma persona. No que dentro somos de determinada manera y estando fuera, donde quizás no hay tanta expectativa sobre la conducta, hacemos otras cosas que cuestionan entonces nuestra honestidad y nuestra credibilidad. Gracias. Existe en las entrañas de nuestro territorio nacional la percepción de que tanto el órgano ejecutivo como el legislativo interfieren en los asuntos internos de la Administración de Justicia. Como quiera que se habla de una transformación de la Administración de Justicia, le preguntamos, ¿cómo actuaría usted para evitar esa percepción negativa que existe actualmente? Y si usted tiene algún proyecto para liberar esa percepción que existe de injerencia del Poder Ejecutivo y Legislativo en los asuntos de la Administración de Justicia. Gracias. Sí, lo cierto es que en la Administración de Justicia, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, ambos tienen sus funciones. Estas funciones están debidamente limitadas en lo que dice la Constitución y lo que dice la misma ley. Y procura de mantener esa independencia, porque de lo contrario seríamos o llegaríamos a ser un país que no tiene autoridad, que no tiene orden. Y nuestra Constitución, el preámbulo de la misma, dice que nosotros somos un país, una república, somos un Estado de derecho, social de derecho. Entonces eso tiene su significado. Eso tiene su significado, significa que cada componente del Estado debe circunscribirse a sus funciones. ¿Qué proyecto tendría para poder, especialmente en lo que tiene que ver la Administración de Justicia? Porque, fíjense, no solo la sociedad percibe esa crisis institucional, sino que
el mismo ejecutivo, la misma policía, dice que hace su trabajo, pero que lo llevan, hacen todo su esfuerzo, se llenan todas sus botas de lodo y corretean a todo el mundo. Sin embargo, esta persona entra y luego a los minutos ya sale y usted lo ve que está ahí con el vecino y sigue haciendo de las suyas. Pienso que ahí también hay que hacer transformaciones significativas también dentro de lo que establece el Código Procesal Penal. Ahora bien, ¿qué proyecto tendría para poder lograr esa credibilidad? Nosotros tenemos, por decirlo así, formalmente tenemos instrumentos para poner eso en vigencia. Entonces, hagámoslo formalmente. Mire, nosotros tenemos algo que los papás nos enseñan y nos dicen: predicar con el ejemplo. Eso es significativo, porque si yo quiero realmente transformar, si yo quiero hacer cambios en una visión o en una desatinada visión que se tiene sobre, en este caso, la crisis que vive la institución, hay cambios de valores, hay que reforzar esos valores. Y usted sabe, no se trata de algo que lleve muchos estudios, ¿sabe?, que son interesantes. Se trata de darle dignidad, humanidad, justicia, equidad. Esos son valores, principios fundamentales. Es ser persona honesta, ser persona responsable, trabajar. Fíjese, yo siempre en el juzgado, cuando estaba en el juzgado, y bueno, ahora como magistrada en el juzgado penal, les decía a mis compañeros, porque tuve esa posibilidad pues, de siempre elaborar en armonía con mis compañeros, les decía: miren, cuando un usuario va frente a su ventanilla, cuente que esa persona no viene aquí porque quiere venir a mirarlo ni saludarlo. Esa persona ya viene con carga emocional, viene con problemas. Entonces, ¿cómo atendemos nosotros a esa persona? ¿Qué respuesta le damos? ¿De qué manera lo hacemos? Fíjese, a veces, y por eso me voy a los valores primarios, que los valores primarios se hacen en el hogar, en la familia, en la religión. Cuando nosotros repasamos esos valores primarios, nosotros podemos reflejar. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, no puedo dejar de mencionarlo, dejó una enseñanza, y esa la voy a citar, Mateo 7, 2. Y él dijo, que nosotros todos lo conocemos, lo que estamos aquí sabemos, la regla de oro. ¿Y qué dice la regla de oro? Hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran. ¿Qué usted ha escuchado por ahí? No hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran. Fíjense cómo han cambiado el sentido, en negativo. Pero Jesús lo hizo en positivo. Si yo quiero que las personas me crean, si yo quiero que las personas me respeten, me tengan confianza, entonces tiene que ser de adentro. Entonces, estructuralmente hablando, tenemos que reforzar esos valores éticos, esos principios éticos en la administración de justicia. Porque mientras haya eso, hay un compromiso, hay trabajo en equipo, hay armonía. Predicar con el ejemplo. Yo recuerdo, estuve en un juzgado de circuito penal pesado del tribunal, donde se había que quedarse mediodía, ahí estaba. Se había que quedarse después de las 5 de la tarde, ahí estaba como funcionario. Si había que venir a trabajar un sábado, allí estaba. Si había que sentarse en el piso para poder ordenar las evidencias, ahí estaba sentado. Entonces, ¿quiénes tienen esa autoridad y esa posibilidad de transformar? Porque fíjense, el líder no es necesariamente la persona que está encumbrada en una posición, no. El líder podemos hacerlo todos. Y todos podemos llevar a cabo transformaciones relevantes para la administración de justicia.
magistrada, buenos días. Bueno, Yo tengo algunos temas técnicos para nuestra información que es relevante. Usted tiene, desde el 2015, está asumiendo la magistratura como en el Tribunal de Apelaciones del nuevo sistema. Debo entender que está interina y que está de licencia de su carrera judicial y que hay un conflicto con algunas posiciones de la Corte que después de 2 años de la carrera se pierde. Por lo tanto, en este momento usted no estaría en la posibilidad de asumir, en caso de que hay que considerar posibles suplentes de carrera. No podríamos contar con su presencia técnicamente porque los fallos, hay un fallo de la Corte que dice que después de los 2 años pierden la condición de la protección de la carrera judicial. Lo traigo a colación porque esto es algo que nosotros tenemos que mirar un poco para nuestra evaluación como un tema técnico. Y es parte porque esta es una interpretación que tiene la Corte Suprema de Justicia en relación a cuando se dan de licencia a prestar un servicio. Y yo sé que usted, como muchos de los que se fueron al servicio del sistema penal acusatorio, lo hicieron con la mejor de las intenciones para ayudar al sistema y han quedado desprotegidos de sus condiciones laborales. Pero yo quiero, frente a eso, y aunando un poco el tema que no es solamente percepción, pero que hay situaciones a nivel de liderazgo que tiene el órgano judicial que reposa en la Corte Suprema de Justicia. Usted nos ha hablado de un liderazgo interesante, que es el que cada uno puede asumir en el espacio que le corresponde, pero el órgano como institución tiene un liderazgo por mandato constitucional que está en el pleno de la Corte de Justicia. Y usted aspira a ocupar un cargo de liderazgo en el órgano de justicia. A mí me gustaría saber, primero, qué nivel de conciencia o percepción, no solo percepción, sino un dato completo que usted considere y que quisiera ir a la Corte a impulsar transformaciones estructurales a nivel de ese liderazgo en la Corte, amén de su capacidad en la materia que está demostrada por los años que usted tiene de servicio y que en última instancia se pueden verificar con los fallos que usted tiene, pero aquí hay un tema político, de carácter de política, o sea, los magistrados y de repente puede llegar a ser presidenta de la Corte Suprema. Los ciudadanos sentimos que no hay una clara postura de parte del liderazgo de muchos años de la Corte de entender el sentido de institucionalidad y trabajar por fortalecer la institución del órgano judicial. ¿Cómo lo ve usted y si lo ha tomado en cuenta o si usted nada más está pensando en ir a la sala penal a tener buenos fallos y no preocuparse un poco de la estructura institucional? muchas gracias por esa pregunta, porque es interesante la ley 53 de 2015 que regula la carrera judicial. Tiene cosas muy buenas como la que crea el Tribunal de Transparencia, todo el asunto de las apelaciones. Sin embargo, hay algunos puntos sobre los cuales no somos del todo concordantes con estas. Principalmente, mire, creo, y por eso cuando ocupé el cargo de juez municipal concursé y obtuve la posición luego de exámenes y pruebas y todo aquello. Cuando juez municipal, juez de circuito penal, igual, por los méritos de los estudios también. Sin embargo, hay un punto interesante con la carrera judicial.
y habla del que mayor obtenga los puntos. Eso es algo que preocupa a todos los compañeros, porque nosotros nos reunimos y hablamos. Oye, eso de los puntos, el que mayor tiene esa posibilidad de obtener determinado cargo cuando el concurso se va pues para todos, ¿no? Porque también hay pues la posibilidad de hacer ascenso, exactamente, pero usted no sabe cuál le va a tocar, ¿verdad? Esa es la serie de dificultades. Entonces, ese punto de evaluar para un cargo de esta naturaleza, en base solamente a que obtenga el mayor puntaje, un tanto riesgoso porque no necesariamente tiene la experiencia. Y ese es un valor agregado importante, la experiencia. Y eso no se hace en 2 días. Eso se hace con un buen trabajo. Entonces, eso del puntaje, eso es una materia que para mí cobra mayor relevancia. O sea, no podemos solamente pensar que va a ser el mejor funcionario el que obtenga el mayor puntaje. Hay que compensar eso, equilibrar eso con... Yo sé que hay un estudio de parte de intenciones, creo que de parte de la España, que nos está ayudando mucho con eso de la evaluación, pero ciertamente es un tema que nos preocupa. Otro tema que nos preocupa es la interpretación del artículo 304 de la carrera judicial. Fíjese, se aprobó, y es preocupante porque funcionarios como usted ya lo ha comentado, donde hemos concursado y hemos obtenido nuestras posiciones, ahora estamos de manera interina y bueno, en la Corte pues ha dicho a través de unos acuerdos que bueno, somos funcionarios que se necesitan para el sistema y manejarlo y que allí nos mantendrán mientras tanto. Pero usted sabe bien que bueno, uno tiene compromisos, familia y uno quiere su permanencia. Eso es lo que su permanencia, su estabilidad laboral. Fue tantos años, ¿verdad?, que no han sido por el gusto. Entonces, eso es lo que se busca. El artículo 304, con toda la unidad, con el mayor de los respetos, porque aquí se encuentra el magistrado Arrocha, que ha ingresado también a esta institución. Ese acuerdo que aprobó la interpretación de esta norma lesiva al funcionario. Lesiva. Hemos procurado siempre, hacer estas observaciones. Estas observaciones para que se tomen en cuenta. Y eso sería algo bien relevante para nosotros. La correcta interpretación, porque incluso el acuerdo que habla de esa interpretación para nosotros viola la misma Constitución. Entonces, me parece a mí que eso es un tema que merece repasar, que merece que la Corte, que el Pleno de la Corte, que con acuerdo, eso se pueda dar. Porque lo que menos queremos es perjudicar, o sea, la administración de justicia con tanto recurso humano valioso, porque créanme, todos los que estamos allí hemos estudiado, nos hemos preparado para poder estar en el sistema penal acusatorio. Entonces, pues sí sería relevante, porque hiciéramos un análisis mucho más apegado a lo que dice la ley y lo que establece incluso la misma normativa, para garantizar esa estabilidad, esa permanencia del funcionario, que es importante. Buenos días. De llegar al puesto a cargo de magistrada de la Corte Suprema, ¿cómo incorporaría el control de la convencionalidad de cara al tema y sobre todo de los derechos humanos? El artículo 4 de la Constitución Nacional establece que Panamá acata las normas de derecho internacional.
el juez, el magistrado, está obligado siempre a, cuando se revisa la norma del derecho interno y se hace ese equilibrio con el control de convencionalidad, lo que dicen las normas, la interpretación sobre todo de las normas, de los convenios de los derechos humanos, es muy necesario hacer esa ponderación y el juez, el magistrado, debe ser garante, tiene la obligación de hacer ese control. ¿Por qué? Porque está salvaguardando los derechos humanos, porque está garantizando los derechos individuales frente a cualquier acto que pueda violar tales derechos. Es muy importante que nosotros siempre examinemos la interpretación que hacen los convenios internacionales, porque forma parte importante del conocimiento de las diferentes esferas y la competencia que tiene un juzgador. Y en este caso sabemos que hay que equilibrar esos principios de supremacía del derecho constitucional con la interpretación que dan los convenios internacionales. Así que ese control no se deja a la casualidad, no se ve solamente el tratado, se ve el fondo de lo que tiene el tratado. Y ha permitido que Panamá desarrolle a través de doctrina del bloque de constitucionalidad lo relevante que es todas las interpretaciones estas de los convenios, lo relevante que es tomarlo en cuenta para ese control, sobre todo pues, de los derechos humanos y de las garantías fundamentales. Dos preguntas cortas, señora. ¿Ha sido usted investigada por alguna causa penal? Investigada propiamente tal no, porque nunca fue indagada, nunca fue imputada. Lo cierto que es como le pasa a cualquier operador de justicia, en un momento una persona tenía un proceso, consideraba que yo no lo estaba favoreciendo, presenta una denuncia y lo cierto es que eso fue investigado y finalmente culminó con un archivo. ¿En qué año fue eso? Eso fue puede ser como 2011, 10 por ahí. A nivel de faltas a la ética, ¿ha sido usted en algún momento denunciada? Tendría que ser en órgano judicial, ¿no? ¿Debe ser? ¿No? ¿Por faltas a la ética? Un comentario con la famosa interpretación de la Corte con respecto a que el magistrado, de eso de interpretar que después de 2 años si está en otro cargo pierde la carrera. El comentario que hago que es una interpretación y todo parece indicar que va en contra de eso último que usted le respondió a la pregunta. Cuidado, y va en contra de todos estos parámetros convencionales porque es una interpretación en contra de un derecho, no a favor de un derecho. Si eso estuviera en la norma lo pudiera entender y que también se pudiera discutir. Pero si es una interpretación hay que prestar atención porque es un principio que todos lo han reconocido aquí. Cuando voy a interpretar un problema de un derecho, la interpretación tiene que ser a favor del derecho, no en contra de él. Precisamente ese artículo era para evitar la costumbre que había en la Corte. Ese artículo era para evitar el criterio de que la licencia solo podía ser por 2 años, aún dentro de la institución, para ocupar otro cargo. Y ese artículo fue para evitar esa libre interpretación que tenían en la Corte. Y ahora, sobre eso, revive la interpretación que, y además es inconstitucional porque estar en carrera es un derecho adquirido y para ocupar un puesto transitorio, usted no puede decir por ocupar ese puesto transitorio deja de tener la carrera, que es una consagración constitucional. Así que como la Corte que debe garantizar la integridad de la Constitución, viola la Constitución y viola la ley,
con este acuerdo. Increíble. Totalmente. Cuando vaya a discutir eso, pida esta acta que la respaldamos. Sí. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Perdón. No, sí, Es que a propósito, porque estoy de acuerdo, porque no es un problema de la ley 53. La ley 53 dice que el concurso pendiente, que los servidores judiciales que estaban en carrera o en puesto permanente en carrera, en base a la ley 29 y tal, se les garantizará la estabilidad y continuidad en el servicio para los efectos de vacaciones, de licencia, expresamente dice de licencia. Entonces, no respetar lo que expresamente dice la norma es manipular la ley y hacer caprichos políticos en la dirección del órgano judicial. Yo lo digo con esa claridad porque eso afecta al que está administrando justicia con este tipo de interpretación caprichosa. El funcionario que tiene que administrar justicia tiene que estar libre de interpretaciones políticas caprichosas como No es caprichosa, es intencional. Porque los funcionarios de mi carrera, más capacidad de nombrar, tiene otra instancia. Sí. Así que es intencional. Sí, lamentablemente pues en cada escenario que puedo mencionarlo lo digo porque honestamente hay mucho recurso humano valioso dentro de la institución y estamos interinos esta última licencia que tengo es hasta el otro año, por un año nada más, así que es una preocupación, como bien lo ha dicho el magistrado y el licenciado. Esperemos, antes de darle la palabra a Carlos, esperemos que se pueda conformar una mayoría en la Corte. Aquí tenemos un magistrado, no lo quiero comprometer, que esa interpretación intencional, sí, y esa interpretación intencional que el respaldo que dice el doctor Michel pueda cambiar para bien. Para bien, exacto. Carlos, No, y mire, pareciera que estamos fuera del tema, pero para mí lo quiero plantear porque usted aspira a ocupar un cargo político dentro del órgano judicial y además de tener gente capaz, intelectualmente formada, necesitamos gente valiente que sea capaz de asumir el reto que tiene de romper la dinámica que ha habido en la Corte Suprema por mucho tiempo de que no hay una conciencia institucional. Y eso es okay. ¿Me permite? Siempre Un pequeño comentario con respecto a lo de la interpretación que habla acá el doctor Luis. Cuando se hace ese tipo de interpretación, intuyo yo, que debe ser, cuando se hace ese tipo de interpretación de que estábamos hablando, intuyo yo que debería ser a favor de los derechos humanos. Y el funcionario es un ser humano. Como hablaba ayer una de las magistradas que se paró allí, decía muy bien que en lo laboral existe el indubio pro operario, en penal indubio pro reo, pero en este caso no tenemos un denominativo que habríamos que inventárnoslo para apoyar esa moción que usted está presentando. Perfecto. ¿Cómo no? Gracias, Mary. Bueno, magistrada, le Un deseo placer. toda la suerte. Muchas gracias.